En este video, como indica el título, empezaremos a ver el tema de ángulos en la circunferencia. Veremos que existen o que con respecto a la circunferencia vamos a poder hablar de 4 tipos de ángulos. Los primeros son los ángulos inscritos, que básicamente son de este estilo. Esto lo vamos a ir explicando luego con más calma. El segundo tipo veremos que son más o menos de este estilo. El tercer tipo veremos que son como de estos que estoy dibujando en este momento. Y el cuarto tipo más o menos se vería como este. Estos van a ser los 4 tipos de ángulos que vamos a ver en el transcurso de los siguientes videos. Empezaremos con los inscritos, luego los semi-inscritos, los exteriores y finalmente los interiores. En este primer video, antes de empezar a ver propiamente el tema de ángulos en la circunferencia, empezaremos proponiendo un problema, el cual sirve de introducción o para ver por qué es útil ver la teoría que vamos a ver. El problema que planteamos es el siguiente. Dado un segmento AB y dado un ángulo alfa, ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos P del plano? De tal forma que el ángulo APB es igual al ángulo alfa. Antes que nada, hay que empezar a hacer una representación de lo que nos está diciendo el problema. El problema nos dice o nos plantea que tenemos un segmento AB y que también el segmento AB ya está dado, es decir, ya no se mueve, está fijo, y que también tenemos ya dado o fijo un ángulo alfa, el cual represento en este momento de esa forma. Nos preguntan que cuál es el lugar geométrico, es decir, cuáles son todos los puntos del plano, de tal forma que el ángulo APB sea igual al ángulo alfa que me dieron. Por ejemplo, esto solo es como a manera de ilustrar. Si resultara que un punto P puesto ahí, donde lo acabo de poner, al unir A con P y al unir P con B, resultara que este ángulo que se forma aquí es exactamente el mismo que el que me dieron, entonces podríamos decir que este punto P es uno de los puntos del lugar geométrico que estamos buscando. Esa es más o menos la idea. Lo que queremos encontrar es a todos los posibles puntos P que cumplan con esta condición, es decir, que cuando los encontremos subtiendan con el segmento AB el ángulo alfa, como en esta figura se estaría representando. Lo primero que tenemos que hacer para resolver el problema es hacer ver que el lugar geométrico que estamos buscando es distinto del vacío, es decir, que al menos hay un punto P del plano que satisface la condición, que satisface la condición que me están pidiendo que satisfaga. Entonces nuestro primer objetivo es encontrar un punto del plano que satisfaga tal condición. En ese sentido, la pregunta sería: ¿cómo encontramos un punto P con esas características? Si nos ponemos a pensar un poco en ese problema, en cómo encontrarlo, he visto que no es difícil que se nos ocurra la siguiente situación. Si nosotros pensáramos en un triángulo,
supongamos que es como este, y a este le llamamos A, a este le llamamos B y a este le llamamos P. Entonces, el segmento AB obviamente tendría que ser el segmento que nos dieron, es decir, en este caso tendría que ser el segmento azul. Y el ángulo opuesto al segmento AB tendría que ser el ángulo alfa que nos dieron. Entonces, lo que tenemos ahorita de este lado es que aquí quisiéramos construir un triángulo como este, de tal forma que el segmento AB fuera la base y de tal forma que el ángulo alfa fuera el ángulo opuesto a la base. Entonces, como lo único que conocemos es el segmento AB y el ángulo alfa, entonces para construir un triángulo más o menos como este, lo único que conocemos en este momento es su base y el ángulo opuesto a esa base. Entonces, si nosotros recordamos, y no es difícil recordarlo, sabemos que si a este ángulo le llamamos beta y a este ángulo le llamamos gamma, tenemos la conocidísima propiedad de que alfa más beta más gamma es igual a pi o 180. Entonces lo que podemos hacer, dado que si nosotros ponemos una recta, todo este ángulo sería pi, lo que podemos hacer es este ángulo, el ángulo alfa, trasladarlo y colocarlo de tal forma que aquí fuera el ángulo alfa. Eso quiere decir que lo que resta sería pi menos alfa. Ahora, si eso que es pi menos alfa lo dividimos entre 2, lo que estaríamos haciendo es partiendo a este ángulo en dos pedazos iguales, a los cuales le podríamos llamar beta y beta. Eso quiere decir que ya podríamos construir el triángulo a partir del segmento AB y a partir del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque si nosotros aquí construyéramos un ángulo de medida beta, donde beta es este que está acá, y en el vértice B también construyéramos un ángulo también de medida beta, ya únicamente lo que tendríamos que hacer es prolongar los lados lo suficiente hasta que se corten. Y este punto sería el punto que estamos buscando, sería el punto P, porque gracias a esta construcción que hicimos de este lado, nosotros podemos asegurar que efectivamente este ángulo va a ser alfa. De esta forma, nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente el lugar geométrico al menos es distinto del vacío. ¿Por qué? Porque al menos ya logramos encontrar un punto, en este caso sería este, del plano que satisface la propiedad. Ahora, ¿cómo podríamos encontrar todos los puntos? Ya no solamente uno, sino todos los puntos del plano que satisfacen tal propiedad. Pues alguien podría decir lo siguiente: como a beta logramos construirlo a partir de la construcción que habíamos hecho anteriormente, y esa construcción se había basado en dividir en dos ángulos iguales todo este ángulo, y esos dos ángulos iguales fueron uno este y uno este, que ambos son beta. Entonces suena lógico pensar que podemos hacer lo siguiente: este ángulo, el que esté en este momento marcado de verde y que marqué también con rojo, que es pi menos alfa, no solo podemos dividirlo justo a la mitad como lo hicimos para encontrar a beta y para encontrar al otro beta,
sino que más en general nosotros podríamos dividirlo en dos pedazos de cualquier medida. Por ejemplo, así. Y entonces a este ángulo llamarle beta y a este ángulo llamarle gamma. Y entonces volver a hacer la construcción. Es decir, aquí construir el ángulo beta con estas características ahora. Volví a construir un segmento y estoy suponiendo que es este mismo segmento para que no haya problema, solo para no encimar más figuras aquí. Entonces lo que podríamos hacer es este ángulo beta construirlo aquí, supongamos que es este, y este ángulo gamma construirlo acá, supongamos que es este, y nuevamente prolongar lo suficiente hasta que se corten nuevamente en un punto P. Entonces, de esta forma, si nosotros hiciéramos lo anterior varias veces, es decir, cada vez que nosotros dividamos este ángulo verde, cada vez que nosotros dividamos este ángulo en dos pedazos distintos, cada vez que hagamos eso podríamos encontrar un nuevo punto P del lugar geométrico, es decir, un nuevo punto que satisfaga la propiedad que estamos buscando. Y así podríamos irlo haciendo. Si lo hiciéramos repetidamente, nosotros veríamos que se forma algo del siguiente estilo. Se nos formaría más o menos algo como esto. Aquí lo estoy representando solo a mano y a lo mejor no está muy bien dibujado, pero no le hagamos caso a eso. Es decir, cada vez que yo repitiera la construcción anterior, yo podría ir formando un triángulo y cada vez en ese triángulo el vértice P sería un punto del lugar geométrico. Si nosotros repitiéramos lo anterior muchas veces, veríamos que visualmente estos puntos P se empiezan a acomodar más o menos en una circunferencia. Aquí no se nota muy bien, pero si lo hacen en un software geométrico se vería mucho mejor. Ahora, el punto es que hasta ahorita solo podríamos tener garantía, y esa parte hay que recalcarla mucho, hasta ahorita solo podríamos tener garantía de que este punto, de que este punto, de que este punto y este punto, y todos los que sí construyéramos, esos sí pertenecerían al lugar geométrico. Pero la cuestión es que nosotros queremos encontrar todos los puntos y evidentemente no podríamos encontrar todos los puntos haciendo uno por uno. Con esta construcción que estamos haciendo podemos tener intuición de que el lugar geométrico que estamos buscando tiene que ser un arco de circunferencia o quizá toda la circunferencia. Eso todavía no lo sabemos, quizá también esta parte. Eso todavía no lo sabemos. Justo es lo que quisiéramos saber. ¿Cuáles son todos los puntos que sí satisfacen que este ángulo es el ángulo alfa que me dieron? Yo sé que ya todo lo que estoy marcando ahorita sí lo satisfacen, pero yo quisiera ver qué pasa con un punto que no he considerado, por ejemplo ese. Yo quisiera saber si en este momento este ángulo que acabo de pintar también sería alfa. Entonces, este problema justamente, si se fijan, no está totalmente resuelto porque todavía no lo resolvemos por completo, valga la redundancia. Entonces, justamente lo que vamos a empezar a ver en el siguiente video, es decir, los ángulos inscritos, nos ayudarán a completar este problema. Por lo pronto, lo vamos a dejar hasta aquí porque vemos que ya no podemos avanzar más sin conocer cierta teoría que aún no conocemos. Entonces, hasta aquí le dejo. En el siguiente video empezaremos a ver ángulos inscritos. Esa teoría en particular nos ayudará a completar este problema y en ese sentido este problema pues sirve de motivación para hablar
de ángulos inscritos.